proyecto que lo arranqué, lo comencé hace 8 o 9 años más o menos, y esta es una pequeña selección de esas imágenes que fui recolectando a través de los años. Suelo ir a Armenia 1 o 2 veces por año para empezar a establecer ese vínculo tan fuerte con mi madre patria. Y a través de los años que fui yendo me fui dando cuenta como que ese hilo conductor que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos y mis padres también con respecto a ser como perseguidos, ese sentimiento de persecución y de guerra, continúa atravesando Armenia en el día de hoy. És una peça que juga amb la fragilitat i la duresa de la guerra. He fugit del típic estereotip de guerra, escopetes, soldats. He estat treballant a Síria, a Palestina, en llocs de conflicte, i finalment trobava que una peça així, amb el marc conceptual, encaixava en tota l'exposició, no? I vaig apuntar per aquesta via. Trabajando con los conflictos que han ocurrido en el siglo XX y buscando conexiones con la actualidad, ¿no? Porque mucho de lo que somos ahora, ¿no? Somos herederos de cómo se ha construido, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde trabajo, de lo que hemos construido en Europa, ¿no? Es lo que somos ahora, ¿no? Yo me centro en estudios de los años 60 donde se ha analizado qué ha ocurrido, por qué ocurrió eso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por qué ocurrió en un pueblo como el alemán, ¿no? Por qué ocurrió esto, ¿no? Y por qué un pueblo se volvió tan loco, ¿no? Y provocó, ¿no? Pues, una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Funciona como imágenes cerradas en el que cada una de ellas es la superposición de 100 imágenes que están seleccionadas del archivo ABC. Y, por ejemplo, esta que tengo a mis espaldas son los 100 bombardeos más importantes acaecidos en el último siglo, los 100 movimientos migratorios más importantes y la destrucción de patrimonio cultural en los últimos 100 años. Están estratificados cronológicamente, ordenados desde el más antiguo al más actual, y visualmente prácticamente no se percibe nada, es todo como borroso. Es necesario de la utilización del teléfono móvil, de la cámara, que ya viene dotada de un software de enfoque, y con esto podemos percibir mucho más fácilmente lo que está aconteciendo.